Nuevamente, bienvenidos entonces, muchachos. Vamos a continuar con las exposiciones, muchachos. Gracias, compañeros que nos regalaron la ley de Yul, Tania, Citlali, Guadalupe y Luis Enrique. Vamos con López González Dafne y Martínez Elías, Diego Alejandro, con equivalente mecánico de calor. Si nos apoyan con su exposición, muchachos, pueden compartir su pantalla. Está dispuesta la función para que compartan su pantalla. Adelante, nos escuchamos. Yes. ¿Ya se ve? Ya la vemos y nada más inicia la presentación y ya. Y a la hora que gusten, iniciamos. Ok. Nuestro tema es equivalente mecánico del calor y vamos a exponer mi compañero Martínez Elías Diego Alejandro y yo López González Dafne. Bien, para empezar, comenzaré diciendo la historia sobre este tema del equivalente mecánico del calor, el cual entre 1840 a 1845, Joule publicó un artículo titulado El equivalente mecánico del calor, en el que especificaba lo siguiente: la cantidad de... Regresa la anterior, por favor. La cantidad de calor correspondiente a una cantidad dada de energía cinética o potencial es llamada equivalente mecánico del calor, la cual es la relación entre caloría y Joule. En 1840, el británico James Joule estableció dicha equivalencia en su trabajo titulado El equivalente mecánico del calor, que data de 1843 y fue publicado en 1850. Joule presentó las conclusiones de los estudios en Crunford realizados 50 años antes. La calorimetría. Para entender este tema, hay que entender primero la definición de calor, la cual es aquello que se comunica entre un sistema y su medio ambiente como resultado únicamente de la diferencia de temperatura. Y la calorimetría es la ciencia o el acto de medir los cambios en las unidades de estado de un cuerpo con el propósito de derivar la transferencia de calor asociada con los cambios de su estado debido, por ejemplo, a reacciones químicas, cambios físicos o transiciones de fase bajo restricciones específicas. Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica relaciona el trabajo y el calor transferido intercambiado en un sistema a través de una nueva variable termodinámica. La energía interna, dicha energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La primera ley de la termodinámica determina que la energía interna de un sistema aumenta cuando se le transfiere calor o se realiza un trabajo sobre él. Su expresión depende del criterio de signos para sistemas termodinámicos. Aquí en la imagen podemos ver el ejemplo de esto, en el que delta U es la variación de energía del sistema, U es el calor intercambiado por el sistema a través de unas redes bien definidas y W es el trabajo intercambiado por el sistema a sus alrededores. Siguiente, por favor. Ahora explicaré la ley del equilibrio térmico o principio cero de la termodinámica. El principio cero de la termodinámica es una ley fenomenológica para sistemas que se encuentran en equilibrio térmico. En palabras simples, el principio dice que si se pone un objeto con cierta temperatura en contacto con otro a una temperatura distinta, ambos intercambian calor hasta que sus temperaturas se igualan. Aquí tenemos el ejemplo de ello. Bueno, el equivalente mecánico del calor. Bueno, en la historia de la ciencia, la definición de equivalente mecánico del calor hace referencia a que el movimiento y el calor son mutuamente intercambiables y que en todos los casos una determinada cantidad de trabajo podría generar la misma cantidad de calor siempre que el trabajo hecho se convirtiese totalmente en energía calorífica.
Bueno, aquí dice, el equivalente mecánico del calor fue un concepto que tuvo un papel importante en el desarrollo y aceptación del principio de la conservación de la energía. Esto es importante. Y en el establecimiento de la ciencia de la termodinámica en el siglo XIX. Ok, la termodinámica como tal es una rama de la física que estudia que estudia los efectos de los cambios de temperatura, como por ejemplo la presión, el volumen de un sistema físico, como por ejemplo el material, un líquido o un conjunto de cuerpos. Pero esto es a nivel macroscópico. Bueno, la materia está compuesta por diferentes partículas que se mueven como de una manera desordenada. Entonces, la termodinámica estudia ese movimiento desordenado. Y como tal, la termodinámica tiene 4 leyes. La ley cero, la primera, la segunda y la tercera. La cero, como tal, dice que si dos sistemas termodinámicos que están en equilibrio térmico con un tercero, también están en equilibrio entre sí. La primera, que es la que, pues como tal ahorita es la que nos interesa, es la primera ley de la termodinámica o la ley de la conservación, que es lo que decía aquí, que es importante, dice que como tal, la energía total de un sistema aislado ni se crea ni se destruye, permanece constante. Bueno, en el siglo XIX, Joule dio un experimento para determinar el equivalente mecánico del calor. Esto fue para demostrar que el calor no era más que una forma de energía y que se podía obtener a partir de una energía mecánica. Este experimento se conoce como experimento de Joule. Bueno, antes del experimento de Joule se pensaba que el calor y la energía eran dos magnitudes diferentes. Por esa razón tenían como unidades igual distintas. La unidad de calor que se empleaba era la caloría. Y de hecho aquí dice, una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua destilada desde 14.5 grados centígrados a 15.5 grados centígrados. Bueno, con su experimento, Joule se propuso a demostrar que se podía elevar la temperatura del agua transmitiéndole energía mecánica. Espérame. Bueno, aquí lo que pasa, bueno, puse un GIF. Resulta que como tal, Joule puso un recipiente abático. De hecho, aquí dice recipiente abático. Abático quiere decir que como tal, la temperatura que está adentro del recipiente no va a ser afectada por la temperatura del medio ambiente. O sea, siempre va a tener esa misma temperatura. Y lo que hizo Joule fue obviamente poner agua en el recipiente, poner ¿cómo se llama? Un termómetro y adentro del recipiente puso como 2 paletas, pero esas paletas giran por esta manija de aquí. Y a su vez Joule puso una cuerda de la cual tiraba 2 pesas. Entonces, cuando Joule giraba esta manija, lo que hacía era, cuando la soltaba, el peso, o sea, de las pesas caían a una velocidad constante, lo que hacía que la cuerda girara y a su vez hacía que las 2 paletitas de aquí giraran también pues rápidamente adentro del agua. Eso es energía mecánica, pero esa energía mecánica lo que hacía dentro del agua era generar energía calorífica, o sea, elevaba la temperatura del agua. Entonces, lo que encontró Joule fue que para elevar la temperatura del kilogramo de agua hasta 15.5 grados centígrados, es decir, que para conseguir una energía de 1000 calorías, la energía potencial de la masa debía disminuir en 4180 joules. De hecho, aquí está. 4180 joules es igual a 1000 calorías. Entonces, para tener una caloría, simplemente es una regla de 3. Entonces, una caloría es igual a 4.18 joules. Dice, el descubrimiento de Joule llevó a la teoría de la conservación de la energía, lo cual dijimos hace un rato, lo que a su vez condujo al desarrollo del primer principio
principio de la termodinámica, también ya la explicamos. Uy. Bueno, como tal, en resumen, es que Joule encontró una diferencia de temperatura del sistema, aumento de temperatura del sistema. Entonces, a partir de esto, obtuvo un delta T. Y bueno, con el delta T quiere decir que hubo una diferencia entre la temperatura inicial y la temperatura final. Y esa diferencia que obtuvo fue por trabajo mecánico. Entonces, la fórmula como tal. La fuerza, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Pero en este caso, la fuerza es el peso de las pesas. Y la distancia es la altura desde donde dejaba caer las pesas. N es las veces que dejaba caer las pesas y 2 porque eran 2 pesas. Entonces, más o menos esto fue lo que pasó, esto fue lo que más o menos debió pasar, pero bueno, ¿qué masa le tuvo que dar al agua para obtener el delta T? Es más o menos lo que quiere decir esto. Y lo mismo, una caloría es igual a 4.18 joules. Y aquí hay un ejemplo que dice, determine la masa del agua que se encontraba en un recipiente similar al de la experiencia. Bueno, aquí lo importante es de que hubo un aumento de temperatura de 0.45 grados centígrados. Entonces, nuestros datos es de que la altura de las pesas es de 35 centímetros. La masa de cada pesa es de 450 gramos y se arrojaron 42 veces. La gravedad pues, es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y delta T que es de 0.45 grados centígrados. Aquí tenemos la fórmula que vimos hace un rato acá, nada más que peso pues es igual a masa por gravedad. Y si sustituimos los datos de acá en esta parte, 2, pues eso es igual, no le podemos hacer nada. 42 veces igual, lo mismo. Pero en este caso sí hay algo que tenemos que cambiar, porque la altura de las pesas está en 35 centímetros y así no lo podemos dejar, lo tenemos que convertir a metros. Lo mismo en 450 gramos lo tenemos que pasar a kilogramos. Entonces simplemente se hace la conversión porque si no nos va a salir otras unidades y nosotros queremos joule. Entonces sustituyendo ya con las conversiones nos da un igual de 129.65 newtons por metro, que es igual a joules. Y pues esta es nuestra bibliografías. Muy bien, muchachos, gracias. Extendieron un poquito, pero está bien, nos dieron la referencia de lo que debieron haber visto en su curso de Física 2, al menos mencionado por ahí lo que es la termodinámica, y que vamos a retomar para Física 4. Lo que nos interesa realmente de este tema ahorita es efectivamente que hay una equivalencia de mecánica del calor y cómo se pasa de energía eléctrica a calor. Hay una constante por ahí, nos mencionaron 1.24, y el valor que nos permite pasar de joules a calorías en la inversa. Entonces es lo que nos interesa aquí. Gracias, muchachos, por su exposición. Muy bien. Un poquito extensa, pero está bien. Gracias. Muchachos, nos quedan solamente 5 minutos, no creo que nos dé tiempo del otro equipo, pero vamos empezando a ver si no van a poder, si no vamos a tener problemas para compartir. Magaña Montes y Márquez Rosales Misalay. ¿Están listas, muchachas? Sí, profe, ahorita comparto el video. Por favor, si nos ayudan. ¿Cuánto dura su video? ¿Tienes una idea? Como 10 minutos. Ya no nos va a dar tiempo, pero empiezan a compartir y si se termina la sesión, nos reconectamos en 2 minutos más, muchachos, y continuamos viendo su video de las compañeras Magaña Montes y Márquez Rosales. Adelante, si gustas compartirlo, para aprovechar los 4 minutos de la sesión que nos quedan ahorita. Buenos días, profesor. Hoy, junto con mi compañera Magaña Montes Paulina y yo, su servidora Márquez Rosales Solizaí, vamos a exponer el tema de rendimiento o eficiencia eléctrica.
Rendimiento o eficiencia eléctrica. El rendimiento es un concepto asociado al trabajo realizado por las máquinas. En física, este concepto se define como el cociente entre el trabajo útil que realiza una máquina en un intervalo de tiempo determinado y el trabajo total entregado a la máquina en ese intervalo. El rendimiento expresa el cociente entre la energía obtenida, que es la energía útil, de su funcionamiento y la energía suministrada o consumida por la máquina o el proceso. El rendimiento y eficiencia se pueden dar como estos conceptos, que el rendimiento lo podemos definir como la relación entre el trabajo útil que realiza una máquina y el trabajo total entregado a la misma. Y la eficiencia se define como la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. La eficiencia comprende el trabajo, la energía y o la potencia. Las máquinas sencillas o complejas que realizan trabajo tienen partes mecánicas que se mueven de como que siempre se pierde algo de energía debido a la fricción o alguna otra causa. Así no toda la energía absorbida realiza trabajo útil. La eficiencia mecánica es una medida de lo que se obtiene a partir de lo que se invierte. Esto es el trabajo útil generado por la energía suministrada. La eficiencia energética va ligada con el ahorro de la electricidad. También se puede entender por eficiencia energética eléctrica a la reducción de las potencias y energías demandadas al sistema eléctrico sin que afecte a las actividades normales realizadas en edificios, industrias o cualquier proceso de transformación. Además, una instalación eléctricamente eficiente permite su optimización técnica y económica, es decir, la reducción de sus costos técnicos y económicos de explotación. En definitiva, un estudio de ahorro y eficiencia energética comporta 3 puntos básicos. Ayuda a la sostenibilidad del sistema y medio ambiente mediante la reducción de emisiones de CO2 al reducir la demanda de energía. Mejora la gestión técnica de las instalaciones, aumentando su rendimiento y evitando paradas de proceso y averías. Reducción tanto del costo económico de la energía como de la explotación de las instalaciones. Desde un punto de vista técnico, para la realización de una instalación eléctrica eficiente se plantean 4 puntos básicos, que son gestión y optimización de la contratación, gestión interna de la energía mediante sistemas de medida y supervisión, gestión de la demanda, mejoras de la productividad mediante el control y eliminación de perturbaciones. Por ejemplo, en un país disponer de un nivel adecuado de eficiencia energética permite, por ejemplo, aumentar la seguridad de que existirá un abastecimiento de energía suficiente para toda la población. En un hogar también tiene una enorme utilidad, ya que según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, permite tanto rebajar en el largo plazo la factura de la luz, como reducir la posibilidad de sufrir un apagón, algo que puede provocar la avería de un aparato como un electrodoméstico o el ordenador. La eficiencia energética